8:38 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas Nuam Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que el Grupo Nutresa celebró un contrato de compra-venta de acciones para adquirir el 100% de las acciones de Industrias Tío Rico en Venezuela. En este caso, Industrias Tío Rico es una sociedad domiciliada principalmente en Caracas, dedicada a la producción y comercialización de helados. La culminación y formalización definitiva de esta operación se encuentra sujeta al cumplimiento de las condiciones suspensivas habituales para este tipo de transacciones. Helados Tío Rico es una marca de helados de Venezuela fundada en 1952 como Helados Club. El Grupo Cisneros la adquirió en 1978 y le dio el nombre de Tío Rico. Unilever la compró en 1994 y posteriormente pasó a manos de otros inversionistas locales. La marca ofrece productos como mantecado, chocolate, ron con pasas, pistacho, tinajas de 4,4 litros, postres familiares Trisabor y sándwiches de helado, así como también ha desarrollado mezclas con marcas locales como Nusit. Con esta información les digo que a esta hora ya arrancaron las operaciones en las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de Nuam Exchange. Iniciamos entonces con la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, de momento tiene una variación positiva por el orden del 0,63%, 0,65%. Obviamente observamos cambios en tiempo real y eso sí, con este movimiento se ubica en 2.316 puntos, ya digamos sosteniendo por segunda jornada de manera consecutiva el nivel de 2.300 unidades, tal como ayer al cierre, que logró mantenerlo con un nivel aproximadamente de 2.305 puntos. En este caso vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente operan al alza y justifican esa subida inicial del principal indicador colombiano. Aquí tenemos que Grupo Argos es la que más avanza con un 2,82%, se ubica en 17.480 pesos por acción. Le sigue Mineros que gana, en este caso ya pasó a ser la que más gana, vamos a volver a organizar acá y tenemos que Mineros ya es la que más avanza con un 3,66% a esta altura para ubicarse en 15.880 pesos. La acción ordinaria de Grupo Argos, como les contábamos, la segunda hora que más avanza con un 2,82% y Ecopetrol también se tiñe de verde a esta altura con un avance del 2,64%, llega a los 2.720 pesos en este instante. Hay las tres acciones que más ganan en este caso en el mercado bursátil colombiano, pero también hay comportamientos positivos, por ejemplo, en la acción ordinaria del Grupo Cibes, de igual manera en la acción ordinaria de Cementos Argos, Grupo Energía Bogotá, Terpel y preferencial del Grupo Cibes, para un total de 8 que de momento son las que justifican el comportamiento positivo del MSCI Colcap. Revisamos ahora las de comportamiento negativo y tenemos que la preferencial del Grupo Argos es la que más pierde con un 1,29% a la baja, se ubica parcialmente en 12.200 pesos por acción. Le sigue Banco de Bogotá que cae 1% hasta los 37.500 pesos y preferencial Grupo Sura, que en este caso pierde levemente 0,09% hasta los 44.180 pesos. Entonces arranque positivo en el mercado bursátil colombiano. Y ahora abordamos la segunda de las bolsas en cuestión de esta integración NOAM. Hablamos de la bolsa de Santiago de Chile. Como siempre lo hacemos, medida a través de el IPSA, que recordemos es el índice de precio selectivo de acciones, básicamente de referencia internacional para este mercado bursátil del sur del continente. En este caso, este IPSA tiene también una variación, tal como ocurre en Colombia, de manera positiva y en este caso avanza por el orden del 0,11%, es decir, que se ubica en 10.965 puntos, es decir, poco a poco nuevamente está buscando ese nivel clave de 11.000 unidades que había alcanzado durante la semana pasada, pero que no logró mantener ni en el inicio de esta jornada ni en jornadas pues básicamente que han transcurrido en la presente semana, recordando que pues en Chile ya van 3 jornadas hábiles, mientras que en Colombia sería esta la segunda por el feriado del Día de la Independencia el 20 de julio. En este caso pues vamos a revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente positivo del IPSA y tenemos que Conchitoro es la que más avanza a esta altura con una ganancia del 0,97%, le sigue Itaú Chile que gana 0,93% y Banco Santander que en este caso avanza 0,61%.
Esas son las transacciones que más ganan en este caso, pero también hay comportamientos positivos en, por ejemplo, Banco de Chile, en CAP y en Colbún para un total de 6 acciones que básicamente le dan ese tono verde que muestra el IPSA de momento. Ahora revisamos las de comportamiento negativo, vamos a organizarlas rápidamente y tenemos que la que más pierde a esta altura es en el Latinoamérica, que se devuelve 1,56%, Banco de Crédito de Inversiones también pierde 1,48% y Molplaza cae 1,43%. Hay las tres acciones de mayor comportamiento negativo a esta altura en la Bolsa de Santiago de Chile, pero también comportamientos negativos, por ejemplo, en la TAM, Sociedad Química Minera de la clase B, las dos que tienen bastante ponderación dentro de este principal indicador chileno, y también pues las acciones de Quiñenco y Copec que operan levemente a la baja en esta apertura de este mercado y que también pues opera de momento de manera positiva. Abordamos la tercera bolsa en cuestión de esta integración NOAM, hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que obviamente también es relevante dentro de este mercado, dentro de la región, y que en este caso revisamos a través del MSCI NOAM Perú General, que recordemos es el indicador de referencia internacional para este mercado bursátil. En este caso, el índice general avanza 0,30% y llega de esta manera a 57.745 puntos frente a un cierre anterior de 57.575 unidades. Ahí también entonces operando de manera positiva, si se quiere, este principal indicador de la bolsa de Perú. También tenemos entonces que revisar el MSCI NOAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que también avanza en este caso un poco más fuerte, 0,69% a esta altura de la jornada y llega de esta manera a 1.537 puntos frente a un cierre anterior de 1.526 unidades. Ya vimos que Colombia está operando al alza, de igual manera lo hace Perú y también en un poco más leve, pero también en manera positiva, el IPSA chileno, pues ahora revisamos el MSCI NOAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada mide el comportamiento de las principales acciones de los tres mercados y que como es consecuencia, ya vimos que los tres principales índices están al alza, también lo hace este MSCI NOAM USD, que gana de momento 0,27% y parcialmente se ubica en 1.873 unidades frente a un cierre anterior, en este caso un registro que habíamos tenido al cierre del martes de 1.868 unidades. Aprovechando que estamos hablando de la región, hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, principalmente pues acá porque tenemos digamos movimientos importantes e interesantes en lo que respecta a la presente jornada de este miércoles. Tenemos entonces que el dólar arrancó operaciones sobre las 8 en punto de la mañana, bastante puntual teniendo en cuenta que el mercado cambiario colombiano va entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. En este caso, un valor inicial de 3.226 pesos, es decir, una subida o un alza inicial, si se quiere, de 5 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del martes fue de 3.221 pesos. Sin embargo, pues digamos esa subida inicial no logró mantenerla y ya vemos que la operación en su mayoría en estos primeros 46 minutos, 47 minutos de operación en territorio colombiano, pues han sido primordialmente o principalmente a la baja. En este caso ya tenemos un dólar que opera sobre los 3.207 pesos con 65 centavos, ya claramente a la baja con respecto al cierre en el spot del martes, que recordemos nuevamente fue de 3.221 pesos. Poco a poco entonces se aproxima nuevamente a mínimos o a niveles que no se veían desde hace 7 años, eso teniendo en cuenta que tendría que romper el nivel de 3.203 pesos, que fue el mínimo intradiario o el menor nivel que ha alcanzado a lo largo del presente año y pues que marcó básicamente que era un nivel que no se registraba desde principios de julio del 2019. Entonces ahí importante lo que está ocurriendo con este dólar en Colombia, que básicamente se sigue debilitando. En promedio, la divisa se negocia en 3.213 pesos con 80 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este miércoles es de 3.238 pesos con 19 centavos. Como bien lo arroja la gráfica, la divisa se ha movido o ha fluctuado entre un mínimo de 3.205 pesos con 70 centavos y un máximo de 3.226 pesos. Ahí, digamos, lo que sucede en materia de estos movimientos, de estas cotizaciones. Y en cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 195 millones de dólares en un total de 268 operaciones, un volumen bastante promedio, un dólar que se sigue debilitando en territorio nacional. Y a propósito de esta apertura, pues esto nos explica Mauricio Acevedo, el estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiano.
Muy buenos días para todos, hoy es miércoles 22 de julio del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Wall Street cerró ayer con una sólida subida, impulsado por el repunte de las acciones de semiconductores y la publicación de resultados de grandes empresas como 3M y General Motors. Si bien el sector tecnológico experimentó un alza, esta no se extendió a las compañías de software, que se vieron presionadas tras las previsiones bajistas de algunos analistas. Ante la escasez de datos económicos y el periodo de restricción de comunicaciones de la Reserva Federal, la temporada de resultados empresariales del segundo trimestre será el principal motor del mercado esta semana. Los inversionistas están a la espera de los informes de Alphabet y los fabricantes de chip Intel y Texas Instruments para obtener más información sobre el sector de la inteligencia artificial, que ha experimentado una importante toma de beneficios en las últimas semanas debido a la preocupación por las valoraciones y el gasto. La geopolítica también siguió acaparando la atención con una escalada continua de tensiones entre Estados Unidos e Irán. Los precios del petróleo suben hoy miércoles a máximos de casi 6 semanas, mientras los inversionistas sopesan la escalada de los enfrentamientos militares entre Estados Unidos e Irán y la creciente amenaza a los suministros energéticos de Oriente Medio derivada del bloqueo naval impuesto a Arabia Saudita. Las fuerzas estadounidenses anunciaron ayer haber completado ataques contra objetivos militares iraníes por 11ª noche consecutiva, en la madrugada de hoy alcanzando plataformas de lanzamiento de misiles y drones, centros de mando y control, sistemas de defensa aérea y otra infraestructura militar. Washington parece estar intensificando su campaña contra Teherán, incluso mientras los mediadores intentan reactivar una solución diplomática al conflicto. Hoy la referencia Brent amanece en 94.90 y la referencia WTI en 88.06. Con respecto al dólar en Colombia, ayer el mercado tuvo una jornada completamente bajista, y esto porque el mercado abrió en su punto máximo en 3.250 y terminó cerrando en su precio mínimo, 29 pesos por debajo de su apertura en 3.221. Se operaron 1.119 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.238,19, donde bajó 24 pesos con 39 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes: como resistencia hasta el 3.235, 3.250 y 3.260, como soportes 3.211, 3.203 y la figura de 3.200. Hoy las monedas fuertes amanecen operando en lateral con algo de volatilidad. El euro en 1.1403, la libra en 1.3371 y el yen en 163.08. Por el lado del peso mexicano, hoy amanece perdiendo algo de valor con respecto al dólar en 17.4249. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, recordemos, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares. Y en este caso empezamos a ver cómo se comporta este dólar en el plano internacional, muy en relación a lo que sucedía también en territorio colombiano, ya que está mostrando algo de debilidad frente a esa canasta de principales pares. Recordemos que lo compara frente al euro, el franco suizo, la libra esterlina, el dólar australiano, el yen japonés, por nombrar esas divisas relevantes. En este caso, tenemos entonces un dólar a nivel internacional que pierde por el orden del 0,10% y parcialmente se ubica en 101,07 puntos. Ahí, sin embargo, sosteniendo ese nivel clave de fortaleza que ha mostrado durante las últimas sesiones, refiriéndonos a la sesión anterior y pues ya niveles que había mostrado incluso durante junio del presente año. En este caso, pues perdiendo algo de terreno, esperando qué sucede principalmente en materia geopolítica, que viene a ser nuevamente el foco en lo que respecta a estos días, a ver si hay un nuevo acercamiento entre los Estados Unidos e Irán, o por lo menos lo que ha sido estas jornadas, que es una intensificación de dicho conflicto, bombardeos ya de Estados Unidos que completaron 11 días de manera consecutiva y pues al parecer si se quiere, un conflicto en el Medio Oriente que se va a extender más de lo que preveían los mercados inicialmente. Aprovechando básicamente este tema internacional, ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de CNBC para celebrar la renovación de su larga alianza con la New York Stock Exchange, que conmemora más de 30 años de colaboración en la intersección de los mercados globales y los medios de comunicación.
De una vez, revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street. Ya una vez surtido ese toque de campana, pues revisamos cómo se comporta el Dow Jones promedio de industriales, que recordemos es el más grande dentro de este mercado estadounidense y que tiene un arranque también con un tono positivo. En este caso, avanza 0,33%, llega entonces a ubicarse en 52.395 puntos, lejos un poco de ese nivel, si se quiere, histórico que había mostrado durante principalmente finales de junio, alcanzando 53.289 unidades como un nivel intradiario bastante relevante, importante y como máximo histórico. Perdió algo de fuelle desde ese punto, pero poco a poco intenta recuperarlo, ya teniendo en cuenta que también en la jornada anterior había tenido un comportamiento positivo y pues que hoy hay resultados empresariales importantes, principalmente pues Tesla, que es una de las 7 magníficas de Elon Musk, y también Alphabet, que es la dueña básicamente de Google, que es también parte de este grupo de las 7 magníficas en territorio estadounidense. Con esto también pues entonces revisamos el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado estadounidense y que contrario a lo que pasa con el Dow Jones, de momento tiene una leve variación negativa por el orden del 0,04% y llega de esta manera a 7.506 puntos. No logra sostener las ganancias que había tenido durante la sesión anterior, pero pues digamos que la caída es muy cerca a la línea plana, si se quiere, por lo menos a esta altura de la jornada. Revisamos también entonces el Nasdaq Composite, que recordemos es el indicador que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que en este caso también tiene una variación negativa un poco más fuerte que lo que vimos con el Standard & Poor's 500. Acá pierde este Nasdaq 0,31%, 0,32%, obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí, se ubica en 25.755 puntos a esta altura de la jornada. Ahí entonces podemos con lo observado ver que tenemos un comportamiento mixto, si se quiere, en este arranque de la jornada en territorio estadounidense. Básicamente les cuento que esto ocurre porque las acciones están presionadas por el repunte de los precios del petróleo en medio de la escalada del conflicto entre los Estados Unidos e Irán, y mientras los inversionistas esperan una nueva jornada de resultados empresariales. En este caso, cabe señalar que el crudo Brent subía un 3% y cotizaba por encima de los $93 por barril, alcanzando lo que es su nivel más alto en más de un mes e incluso superando brevemente los $95. Por su parte, el West Texas Intermediate de referencia estadounidense avanzaba hasta 2% hasta superar los $86 por barril. El repunte del petróleo se produjo después de la 11ª noche consecutiva de ataques de Estados Unidos contra Irán y el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que Teherán no se toma en serio las negociaciones y aseguró que Washington hará lo necesario para proteger sus intereses y los de sus aliados. Rubio también reiteró que las fuerzas estadounidenses continuarán garantizando la seguridad de la navegación en el estrecho de Hormuz, ruta clave para el comercio mundial del crudo. Por otra parte, los inversionistas siguen de cerca la evolución del petróleo ante el riesgo de que los precios más altos mantengan elevada la inflación y obliguen a la Reserva Federal a mantener una política monetaria más restrictiva. Según los contratos de futuros sobre las tasas de fondos federales, el mercado asignaba una probabilidad del 27% a un alza de las tasas de este mes y una posibilidad del 70% de al menos un incremento de 25 puntos básicos en lo que respecta a septiembre. Esto de acuerdo con la herramienta FedWatch. La atención del mercado también se centraba en la temporada de resultados y en este caso durante la jornada estaba prevista la publicación de los balances de ServiceNow, IBM, Tesla, Texas Instruments, así como Alphabet, cuyos ejecutivos serán consultados sobre el gasto en inteligencia artificial, la demanda en servicios en la nube, los presupuestos tecnológicos y las perspectivas para el segundo semestre. Los analistas buscan confirmar si el fuerte gasto en infraestructura y software para inteligencia artificial continúa justificando las elevadas valoraciones del sector tecnológico. Entre las empresas, Supermicro Computer subía un 14% entre las operaciones previas a la apertura, después de proyectar márgenes superiores a los esperados para el cuarto trimestre fiscal e informar que recibió más de $60.000 millones en nuevos pedidos durante dicho periodo. En materia internacional, también les cuento que la empresa creadora de ChatGPT, OpenAI, afirmó que sus modelos avanzados en inteligencia artificial se descontrolaron durante una prueba de seguridad y hackearon por su cuenta una popular plataforma para programadores. OpenAI afirmó el martes que sus modelos avanzados de inteligencia artificial se descontrolaron durante una prueba de seguridad y hackearon por su cuenta una popular plataforma para programadores.
la empresa creadora de ChatGPT lo calificó como un incidente cibernético sin precedentes y dijo que realizará una investigación conjunta con Hugging Face, la biblioteca de código en línea afectada. Los modelos de inteligencia artificial que sustentan herramientas como los chatbots y generadores de imágenes son conocidos como agentes cuando actúan de forma autónoma para realizar tareas en el mundo real. Con los rápidos avances de esta tecnología, la ciberseguridad se vuelve motivo de preocupación ante el peligro de que la IA avanzada encuentre puntos débiles en los software antes que los humanos. OpenAI indicó que el incidente involucró una combinación de modelos, incluyendo su recién lanzado GPT 5.6 Sol y uno en prelanzamiento con aún más capacidad. La empresa intenta evaluar las capacidades de hackeo de sus programas al darles tareas en un espacio digital de pruebas controlado, donde el acceso a Internet es limitado por motivos de seguridad. Según OpenAI, los modelos invirtieron una cantidad considerable de potencia de cálculo en buscar una forma de obtener acceso a Internet para resolver el problema de evaluación. Tras lograr conectarse, decidieron atacar la plataforma Hugging Face, un gran repositorio de modelos de IA, conjuntos de datos y otra información para facilitar su búsqueda. Al buscar información secreta que les permitiera manipular la evaluación, el sistema de OpenAI encadenó múltiples vectores de ataque, incluido el uso de credenciales robadas. Y en más noticias, el Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, lo que sitúa a Francia a la vanguardia de estas iniciativas en la Unión Europea. Francia aprobó el martes prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Tras el visto bueno del Senado, la nueva ley fue aprobada por los diputados de la Asamblea Nacional por 279 votos a favor y 81 en contra. Francia se suma así al creciente número de países que están tomando medidas para restringir el acceso a las redes sociales ante las crecientes advertencias sobre sus efectos nocivos para los menores. La prohibición se implementaría en 2 etapas, a partir del 1 de septiembre, cuando los alumnos vuelvan a las aulas tras las vacaciones. Los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas. Para las cuentas ya existentes, la prohibición se aplicaría a partir de enero de 2027. El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria. La ley no prevé ninguna sanción para los niños ni para los padres. Corresponderá a las plataformas implementar un sistema de verificación de edad o incluso varios simultáneamente. El texto prevé algunas excepciones a la prohibición, como las enciclopedias en línea o los proyectos digitales con fines educativos. Australia fue el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Reino Unido también aprobó una medida similar que entrará en vigor a inicios de 2027. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense suben en toda la curva, mientras los inversores analizan la escalada de tensiones en Oriente Medio y los informes sobre los esfuerzos de mediación para poner fin básicamente a este conflicto. Según, en este caso, BioMarkets Capital, el mercado de bonos del Tesoro se ha mantenido relativamente estable a pesar de la reciente escalada en Oriente Medio, ya que los informes de que los mediadores han presentado nuevas propuestas de alto al fuego moderaron los precios del petróleo durante el martes. Sin embargo, ante la escasez de datos económicos estadounidenses previstos básicamente para la presente semana, los estrategas advierten que los bonos del gobierno podrían seguir siendo vulnerables a las fluctuaciones bruscas de los precios de la energía y también a los acontecimientos en el conflicto con Irán. En el Reino Unido, la rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años subió el lunes después de que el nuevo primer ministro Andy Burnham anunciara que aplicaría flexibilidad dentro de las normas fiscales del gobierno. La rentabilidad de los bonos del Estado a 10 años ya había aumentado ligeramente durante el martes. Los inversores estarán atentos al último informe del PMI global preliminar de Standard & Poor's para Estados Unidos, que se publicará el viernes y que mide la salud de la economía de los sectores manufacturero y de servicios a nivel estadounidense. En ese sentido y con esta información, pues vamos a revisar cómo se comporta la deuda pública estadounidense a esta altura de la jornada, como siempre lo hacemos, a través del bono de referencia a 10 años, que es un indicador importante de la salud de la economía a nivel general y también, por ejemplo, para los costos de endeudamiento del gobierno, así como para también créditos hipotecarios, tarjetas de crédito
y demás, digamos, sectores importantes en territorio estadounidense. En este caso, como bien lo decimos diciendo, pues se viene creciendo esa tasa, en este caso por el orden de un punto básico, llega al 4,64% este bono del Tesoro a 10 años y pues continúa esa desvalorización, teniendo en cuenta y recordando que en el mercado de deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando suben las tasas, como ha ocurrido en las últimas jornadas y como bien lo arroja la gráfica, pues cae el precio del bono del papel puntualmente, por lo que podemos decir que esta desvalorización se está extendiendo y como bien los comentábamos ayer, pues de superar el nivel del 4,66%, estaría marcando nuevamente máximos o niveles no vistos del último año y 2 meses de completarse y de superar ese nivel clave de 4,66%, una desvalorización pues marcada, pero todo digamos que en torno a lo que sucede en materia geopolítica desde el pasado 28 de febrero. En otro de los sectores importantes les cuento que los precios del petróleo suben alrededor de un 4% este miércoles por la mañana tras la 11ª ronda consecutiva de ataques estadounidenses contra Irán durante la noche y mientras que el secretario del Estado, Marco Rubio, afirmó que el estrecho de Hormuz sigue siendo un punto de fricción entre ambas partes. En declaraciones a los periodistas durante la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la ASEAN, celebrada el miércoles en Filipinas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó que Washington sigue dispuesto a negociar el fin de la guerra. Abro comillas. A Estados Unidos le encantaría llegar a una solución diplomática, nos encantaría llegar a un acuerdo, si fuera posible, con Irán, en el que digan que ya no patrocinarían el terrorismo y que no buscarán un arma nuclear ni los elementos necesarios para fabricarla. Esto fue lo que dijo el secretario de Estado. Pero también añadió que este momento no parece tomarse en serio y la idea de llegar a un acuerdo, y también agregó que Teherán había asumido compromisos en el memorando de entendimiento alcanzado el mes pasado y en 2 semanas lo violó. Si bien reiteró que Estados Unidos sigue abierto a la diplomacia, Rubio afirmó que las fuerzas estadounidenses continuarán defendiendo el tránsito por la vía fluvial. Abro comillas, vamos a seguir protegiendo el transporte marítimo y creemos que otros países deberían unirse a nosotros en este esfuerzo, fue lo que dijo el secretario. Y añadió, el presidente tiene muchas opciones a su disposición si siguen negándose a cooperar. Creo que Irán sabe que tenemos muchas opciones. Anteriormente, en la reunión de la ASEAN del miércoles, Rubio había dicho que Washington hará lo que sea necesario para proteger los intereses y también los intereses de sus aliados. Sus declaraciones se produjeron un día después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera a los periodistas que Irán deseaba desesperadamente reunirse para reanudar las conversaciones, pero que Washington no tenía interés hasta que básicamente Teherán mostrara la voluntad de participar de manera significativa. Abro comillas, si no fuéramos ahora mismo, Irán tardaría 20 o 25 años en reconstruirse y aún no hemos terminado. No vamos ahora mismo pues a ese territorio. El martes, el Comando Central de los Estados Unidos llevó a cabo su 11ª noche consecutiva de ataques contra Irán. Las fuerzas del Comando Central, en este caso estadounidense, atacaron centros de operaciones militares iraníes, capacidades marítimas, así como hangares de aviones, instalaciones de almacenamiento, también de drones en infraestructura y también logística militar. Bajo este contexto, principalmente geopolítico, como bien les venimos contando, pues vamos a revisar cómo se comportan las principales referencias del petróleo, comenzando por el petróleo de referencia Brent, que es el petróleo de referencia mundial en este caso, y también fundamental para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Aquí ya pues reduce un poco esas ganancias que mostró durante la sesión asiática y europea, que habían alcanzado incluso una variación positiva del 4%, y llegan entonces en este caso a subir 2,82% ese petróleo de referencia Brent, 2,88%, obviamente variaciones en tiempo real, pero eso sí, se ubica en $93.63 el barril. Ahora también revisamos el petróleo de referencia WTI, hablamos del West Texas Intermediate de referencia estadounidense, que también tiene una variación bastante similar. Alcanzó a subir un poco más del 4% en la sesión asiática, sesión europea, y ya con el pleno en los mercados en territorio estadounidense tiene una variación positiva del 2,86%, bastante similar, 2,89% ahora, pero eso sí, se ubica en $86.78 por barril. Ahí lo que sucede, básicamente un petróleo que sigue extendiendo esas ganancias en las últimas jornadas y que ya alcanza niveles no vistos desde las últimas 6 semanas. En ese sentido, les cuento que Estados Unidos no ha terminado con Irán, advirtió el martes el presidente Donald Trump, 2 semanas después de la reanudación de las hostilidades en Oriente Medio, que amenazan también con exterminar o con extenderse mejor al Mar Rojo.
Tras la 10ª noche consecutiva de bombardeos en Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el martes que no ha terminado con la República Islámica. El mandatario afirmó que su próximo objetivo va a ser un complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Picache, cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán está construyendo una planta de enriquecimiento no declarada. Si nos vamos ahora mismo, le tomará a Irán 20-25 años reconstruirse y no hemos terminado todavía. La presión sobre la economía global aumenta, ya que Irán impone un cerco en el estratégico estrecho de Hormuz y el lunes sus aliados en Yemen, los rebeldes hutíes, afirmaron que quieren bloquear la navegación desde y hacia puertos de Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos en el Mar Rojo. Tras el anuncio, los precios del petróleo alcanzaron el lunes su nivel más alto desde hace un mes, y aunque el martes bajaron ligeramente, el barril de Brent sigue por encima de los $90. Trump también amenazó el martes a los hutíes y afirmó que si avanzan en el cerco se encargará de ellos. Mientras que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, dijo que su país está inmerso en una guerra total. En el otro extremo de la península de Arabia, las tensiones en torno al control de Hormuz condujeron a la reanudación el 7 de julio de las hostilidades entre Irán y Estados Unidos. Como ya hizo al comienzo de los bombardeos israelo-estadounidenses el 28 de febrero, Irán respondió con ataques a aliados de Washington en el Golfo y Oriente Medio como Siria, Jordania o Irak. Los guardianes de la revolución, el ejército ideológico de Irán, aseguraron que sus fuerzas habían destruido sistemas de defensa antiaérea e instalaciones de radares en Bahrein y Kuwait. En este último país, las autoridades pidieron a la población que racione el uso de aire acondicionado, después de denunciar que Teherán había atacado instalaciones de desalinización y centrales eléctricas. El ministro del Interior de Irán, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, mediador en el conflicto, y el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, instó a todas las partes a actuar con moderación y abstenerse de tomar medidas que pudieran desestabilizar aún más la región. En tanto, el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, declaró que la guerra en Irán ya costó $37.500 millones a Estados Unidos, un aumento de casi 30% con respecto a la última estimación de 29.000 millones. Y los ataques estadounidenses dejaron al menos 50 muertos y más de 500 heridos en el lado iraní desde la reanudación de los combates, según el último balance oficial publicado el viernes. Del lado estadounidense, 3 militares fallecieron en Jordania e Irak en los últimos días. 9:10 de la mañana. Con esta información nos despedimos, pero los invitamos a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.